Hola a todos, mi nombre es Richard, soy de Inglaterra y tengo más que 20 años de experiencia enseñando los hispanohablantes inglés. Hoy tengo otro tema para ustedes. Es un tiempo que se llama el presente perfecto. Pero antes que empezamos, no olviden que pueden unirse a mi canal y con eso tienes el beneficio a asistir en una clase en vivo o a veces 2 clases en vivo cada semana y también descargar los PDFs de esas clases. Ok, muy bien, vamos a empezar la clase. Ok, el presente perfecto. Antes que vemos los usos de este tiempo, vamos a ver cómo se forma el presente perfecto, o como se llama en inglés, present perfect. Para formar presente perfecto se usa el verbo auxiliar have, cuando el sujeto es I, you, we o they, y has, cuando el sujeto es he, she o it, la tercera persona singular, más el participio pasado del verbo principal. Ok, aquí tengo los ejemplos. Para formar este tiempo en las afirmaciones, primero necesitamos el sujeto, como siempre en inglés, como todos los tiempos en inglés. I, you, we o they, más el verbo auxiliar have. O si el sujeto es he, she o it, tenemos que usar la tercera persona singular forma del verbo have, que es has. Y después necesitamos el pasado participio del verbo principal. Entonces, usando este, podemos hacer, o yo puedo hacer ejemplos. I have finished. He terminado. You have lost. Tú has perdido. We have done. Hemos hecho. O con la tercera persona singular, he has done. Él ha hecho. She has seen. Ella ha visto. And it has worked. Lo ha funcionado. Ok, bueno, antes que sigo debería comentar que el verbo have, aquí la traducción es el verbo haber. Entonces el verbo have en inglés tiene 2 traducciones. Una traducción del verbo have es tener, que hemos visto antes. I have a computer. Tengo una computadora. Pero otro uso del verbo have es como haber en español. Y aquí, en esos ejemplos, el uso es como haber en español. I have worked. He trabajado. Ok. Antes que sigo, como siempre, hay contracciones. Generalmente, los nativos cuando hablan no dicen I have lost, you have done, they have been, or he has seen, etc. No hablamos así. Lo que hacemos es, hacemos la contracción entre el sujeto y el verbo have. I've, you've, we've, they've, he's, she's, it's. I've, you've, we've, they've, he's, she's, it's. So, cuando decimos los mismos frases con la contracción, son así. I've finished. I've finished. You've worked. You've worked. We've lost. We've lost. He's been. He's been. She's been.
Siempre los nativos usando las contracciones. El negativo, muy fácil, solo tenemos que agregar la palabra aquí, not. You have not finished. He has not seen. Pero otra vez usamos las dos contracciones, haven't y hasn't. We haven't finished. She hasn't lost. Antes que seguimos, debería hablar un poco del pasado participio. El pasado participio de los verbos regulares es el mismo como el pasado. Simplemente tenemos que agregar el ed. Pero hay muchos verbos como en el pasado que son irregulares. A veces es el mismo como el pasado y a veces no. Entonces los pasados participios tienen que aprenderlos uno por uno de los verbos irregulares. De los verbos regulares terminan en ed. Los verbos irregulares tenemos que aprenderlos igual con la forma de esos verbos irregulares en el pasado. He tratado de esos antes y tengo en mi sitio web una lista de esos verbos irregulares en el pasado participio, y voy a poner el enlace abajo donde se pueden encontrar esos y descargar el PDF. Ok, vamos a seguir con las preguntas. Como muchas ocasiones en inglés, tenemos que cambiar el orden de las palabras cuando hacemos la pregunta. Y en cambio de poner sujeto primero, ponemos primero el verbo auxiliar have o has. Entonces, pregunta es, have you finished? ¿Has terminado? Esa pregunta es una pregunta en cual la respuesta es yes o no. Entonces, la respuesta corta es yes, I have, o no, I haven't. Have you finished? Yes, I have. No, I haven't. O si tenemos en la tercera persona, has he finished? Yes, he has. No, he hasn't. No todas las preguntas son así. Muchas preguntas llevan palabra de pregunta. En esos casos la respuesta no es yes o no. Y si tenemos palabra de pregunta, como siempre, viene primero. Entonces la estructura es palabra de pregunta, verbo auxiliar, sujeto, pasado, participio. Ok, muy bien. Vamos a seguir con los usos. ¿Cuándo y dónde usamos este tiempo en inglés? Primero, el presente perfecto es usado para acciones que comenzaron en el pasado, pero que tienen un resultado en el presente. Este es lo más importante. Tienen un resultado en el presente. Este tiempo se llama el presente perfecto y tiene la palabra presente en su nombre por una razón. Y la razón es que siempre tiene que tener una relación con el presente. I haven't eaten anything all day. No he comido nada todo el día. Este habla del pasado que ha pasado en el día, pero también el resultado ahorita es que probablemente tengo hambre. No dice pero se puede implicar eso de este tiempo, porque este tiempo siempre habla tiene una relación con ahora, con now, con este momento. I'm not hungry because I've eaten. No tengo hambre ahora porque he comido. O sea, comí en el pasado, pero el resultado ahora es que no tengo hambre por esta acción que ocurrió en el pasado. Otro ejemplo, I've bought a new computer. He comprado una nueva computadora. Lo compré en el pasado, probablemente recién, y lo tengo ahorita. El resultado es que tengo una nueva computadora. I've lost my key.
he perdido mi llave, lo perdí en el pasado, pero este implica o significa que no tengo la llave ahorita, porque siempre con este tiempo es un resultado ahora, en este momento. He perdido mi llave, no lo tengo ahora. I've forgotten his name. I don't remember it now. He olvidado su nombre. Lo olvidé su nombre en el pasado, pero el resultado ahora es que no recuerdo el nombre ahora. Mike has gone out. Se fue, se salió. Mike ha salido. Salió en el pasado, pero el resultado que no está aquí ahora. Have you seen my key? Do you know where my key is now? If I say, have you seen my key? Estoy preguntando, ¿has visto mi llave? Estoy preguntando, ¿has visto mi llave en el transcurso del día o en el transcurso de la última hora? Pero como este tiempo siempre tiene un resultado ahora, estoy preguntando si sabes dónde está mi llave ahora. Ok, todos los ejemplos anteriores tienen repercusión en el presente. El tiempo pasado no está definido, es decir, el tiempo no nos dice cuándo ocurrió la acción del verbo y está más acerca del resultado en el presente. Todos esos tratan de cosas en el pasado, pero no nos dice, por ejemplo, I've lost my key, no dice cuándo perdí mi llave. No dice. El importante de este tiempo es que está hablando de ahora. Eso es que principalmente tienen que entender. Es una cosa que ocurrió en el pasado, pero lo importante de este tiempo es el resultado ahora en este momento. Tenemos aquí abajo otro uso del presente perfecto. Y eso es presentar nueva información, es decir, que acaba de suceder. A man has been arrested. Un hombre ha sido arrestado. There's been an accident. I've cut my finger. Usamos a veces cuando escuchas las noticias, usan este tiempo para presentar nueva información. Cosas que ocurrían en el pasado, pero es nueva información y usan para introducir la nueva información. Pero después se puede seguir usando el pasado. Por ejemplo, aquí, there's been an accident. Estoy presentando una nueva información y después puedo seguir en el pasado diciendo, the accident occurred at 3 a.m. this morning, usando el pasado. Se introduce la nueva información usando este tiempo y después la historia de lo que pasa será en el pasado. Ok, son dos usos del presente perfecto. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Y aquí tenemos otros usos o usos relacionados del presente perfecto. A menudo o frecuentemente usamos el presente perfecto con los adverbios just, already, and yet. Y esos son como en español, I've just done it. Lo acabo de hacer. Significa es usando just para una cosa que existe muy recién. Otro uso es I've already done it, ya lo hice. Aquí en español están usando el pasado. Pero aquí en inglés tenemos que usar el presente perfecto con already. Estamos hablando de una cosa que ocurrió antes que la otra persona pensé. Have you done your homework? Yes, I've already done it. Y el negativo de eso realmente es I haven't done it yet, que en español es no lo he hecho todavía. Y en las preguntas también podemos usar yet. Have you done it yet? ¿Lo has hecho ya? O tal vez este debería decir ya lo has hecho. So yet es en negativo y preguntas y already en la afirmación.
Otro uso es con las palabras ever y never, cuando queremos dar énfasis el hecho de que estamos hablando de la vida entera de una persona, la usamos ever o never. Have you ever eaten Korean food? Como el presente perfecto empieza en el pasado y continúa hasta ahora, podemos agregar el adverbio ever para dar énfasis que estoy hablando de toda tu vida, desde el día que naciste hasta ahora. Have you ever eaten Korean food? ¿Alguna vez has comido comida coreana? Otro ejemplo en el negativo. I've never seen a UFO. Nunca he visto un ovni. Otro ejemplo, pregunta. Have you ever been to Peru? Es una pregunta de tu vida, en tu vida. Usando ever para dar énfasis que estoy hablando de toda tu vida. Y la respuesta, yes, I went there in 1996. La respuesta aquí está en el pasado porque la persona que responde está hablando de un momento específico en el pasado. Vamos a seguir con la próxima pantalla. Y aquí tengo ejemplos, voy a leerlos para que puedan escuchar la pronunciación. Sue's broken the glass. Sue's broken the glass. Fija, aquí estoy haciendo la contracción del nombre de la persona más el auxiliar has. You've changed so much. You've changed so much. How has she done it? How has she done it? I've been to Tokyo. Fija la pronunciación de este. I've been. Este es más como been, que no se dice been. I've been to Tokyo. I haven't changed one bit. I haven't changed one bit. Anna's become very successful. Anna's become very successful. She's learned to speak Russian. She's learned to speak Russian. She hasn't found the time yet. She hasn't found the time yet. We've seen this movie 10 times. We've seen this movie 10 times. Have you cleaned your room yet? Have you cleaned your room yet? She's never been so surprised. She's never been so surprised. They've never eaten there before. They've never eaten there before. How many times have you been to Tokyo? How many times have you been to Tokyo? Sergey's lived here since 1992. Sergey's lived here since 1992. They've already won. Let's go home. They've already won. Let's go home. I've made a special dish just for you. I've made a special dish just for you. She hasn't finished her homework yet. She hasn't finished her homework yet. So, vamos a seguir con la última tema de esta clase y eso es el presente perfecto y el pasado simple, porque hay personas que confunden esos dos tiempos. El pasado simple que hemos visto antes, y voy a poner un enlace a ese tiempo abajo, se usa con tiempo finalizado. Ejemplos de tiempo finalizado son yesterday. Yesterday ya ha terminado, es finalizado.
last week, last year, last month, o otras frases como when I was a child, cuando fue un niño, ya no soy niño, entonces ese tiempo está finalizado. No puedo usar presente perfecto con tiempo finalizado. Tengo que usar el pasado o simple o otro tiempo en el pasado. Y el presente perfecto se usa con tiempo inacabado. Por ejemplo, today. Today no ha acabado, entonces uso el presente perfecto. No puedo usar el pasado simple con today. This week, esta semana, this year, this month, recently, recién. Es pasado simple con tiempo finalizado y presente perfecto con tiempo inacabado. Ejemplos: I did a lot of work yesterday, pasado simple, hice mucho trabajo ayer. I've done a lot of work today, presente perfecto, inacabado o inacabado. It didn't rain yesterday, no llovió ayer. It hasn't rained today, no ha llovido hoy. Did you see Maria last week? ¿Viste María la semana pasada? Have you seen Maria recently? ¿Has visto María recién? Y el último, I was busy this morning. I've been busy this morning. En el último ejemplo tenemos el mismo referencia al tiempo, this morning. Pero el pasado simple se usa después mediodía, porque ya this morning está finalizado. Y el presente perfecto antes mediodía, porque this morning o esta mañana no está acabado. Ok, antes que terminamos tengo un tema más y eso es las palabras for y since, porque es muy común usar este tiempo el presente perfecto, no el simple pasado, el presente perfecto con esas palabras for y since. Pero usamos for por un periodo de tiempo y since por un punto en el tiempo. Aquí tengo abajo ejemplos. For 20 minutes, 2 hours, 3 days, 50 years, a long time. 20 minutos, 2 horas, 3 días, 50 años, mucho tiempo. Son periodos de tiempo. Ejemplos: I haven't seen him for a long time. For a long time. They've been married for 10 years. Han estado casados por 10 años. Y since, punto en tiempo. Un punto en tiempo es, por ejemplo, 1 o'clock, la una, Thursday, jueves, 2nd of May, March 1989. Ejemplos: I haven't seen him since 2001. They've been married since 2008. So, aquí tengo otro ejemplo. I've been here since August, or I've been here for 4 months. Estamos en diciembre. So, eso es lo mismo. So, no olviden for, periodo de tiempo, since, punto en el tiempo. Y con eso hemos terminado este tema, el presente perfecto. Muchas gracias a este video y espero verte muy pronto en otro video. Goodbye.